Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas bolsas que las podemos utilizar para guardar los audífonos, para guardar cables, monedas o para cualquier tipo de organización. Para ellas necesitamos aproximadamente unos 12 gramos de lana número 4 y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y nos queda un círculo. Levantamos 2 cadenas que no cuentan y ahora comenzamos a hacer puntos altos. 1, no los vamos a tejer ni muy apretados ni muy flojos. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar un total de 12. Cuando completemos los 12 puntos altos, primero los vamos a contar para asegurarnos. Vamos a comenzar desde esta primera cadena porque estas dos no cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a contar las cadenas porque si contamos los puntos, nos va a quedar esta también. Ya tenemos ahí 12 puntos, unimos aquí justo en esta cadena con punto deslizado y cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Hacemos el nudo. Este hilo que nos queda lo vamos a esconder en la próxima vuelta. Ahora giramos y vamos a cerrar el centro. Vamos a ir tirando hasta que cierre por completo. Cuando cierre por completo, lo vamos a esconder un poco por la parte de atrás para ya poderlo cortar y que no estorbe. Nos queda algo así. A continuación yo voy a usar un color blanco, pero la combinación depende del gusto de cada uno. Tomamos la hebra, hacemos el nudo y lo vamos a conectar en este mismo lugar donde terminamos para ya esconder de una vez el hilo. Apretamos y levantamos 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo espacio vamos a hacer un total de 5 puntos altos contando la cadena como el primero. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, todos en el mismo espacio de cadena. Y nos va a quedar algo así en forma de un abanico. Hacemos lazada solamente sin cadena de separación, saltamos uno en la base, lo podemos apartar así para verlo, es este y nos pasamos al próximo. En el próximo repetimos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos juntos. Y los vamos a contar para asegurarnos de que en todos mantenemos los mismos 5 puntos. Volvemos a hacer lazada, saltamos uno y en el siguiente repetimos 5 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo alrededor, saltando una cadena en la base y en la siguiente hacemos 5 puntos altos juntos. Ya terminamos este tercer pétalo, vamos a continuar con otros 3 y regresamos. Una vez llegamos al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Terminamos con las 5 puntos altos y unimos aquí en el primero
con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Cortamos nuevamente el hilo de color blanco para volver a cambiar al azul. Hacemos el nudo. Retomamos con el mismo color azul que utilizamos en el centro, aunque pueden utilizar un azul más fuerte. Hacemos el nudo y lo vamos a conectar ahí exactamente encima donde terminamos. Hacemos el nudo, lo apretamos muy bien, hacemos lazada y en ese mismo lugar hacemos un medio punto alto. Pasamos al siguiente y hacemos un medio punto alto. Siguiente punto en la base, hacemos un medio punto alto. Y así continuamos hasta tener 5 medios puntos altos. Y ya fuimos escondiendo aquí la parte de los hilos. Vamos a cortar este que nos quedó. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 que pertenecen a los 5 puntos altos de la base. Ahora hacemos lazada y vamos hasta abajo al punto que dejamos de separación en la base de color azul. Ahí metemos el gancho, sacamos y le damos más o menos una altura, pasamos por 2 y cerramos. Ahora volvemos, vamos aquí, deben apartar el punto para verlo, desde el primero con un medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y así continuamos repitiendo medio punto alto encima de cada uno. Nada más asegúrense de contarlos para que tengan 5 encima de los 5. Ya completamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos lazada, venimos hasta abajo así de frente en el punto de cadena, sacamos la hebra, pasamos por 2 y luego hacemos el punto. Ya tenemos el segundo. Vamos con el tercero, lo apartamos porque está escondido y volvemos. Uno encima de cada uno. Llegamos al final, al número 5, volvemos y nos vamos hasta abajo a la cadena de separación. De ahí colocamos el hilo, lo estiramos para darle un poco de altura, si no nos queda encogido, y luego hacemos el punto alto. Ya hemos completado 1, 2 y 3. Vamos a hacer lo mismo con los otros 3. Cuando lleguemos al final, terminamos con el último pétalo y ahora debemos completar este. Vamos hasta abajo, sacamos la hebra, le damos un poquito de altura, pasamos por 2 y cerramos. Ya completamos ese último pétalo. Ahora unimos aquí exactamente donde comenzamos en esa cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta y nos queda algo así. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar unas 40 cadenas. Completamos las 40 cadenas. Nos aseguramos de que la cadena esté recta y también esto que esté por la parte del frente porque así se ve un poquito diferente por la parte del revés. Ya tenemos completamente recta la cadena. La vamos a unir en el mismo lugar con un punto deslizado. Y cortamos la hebra, la dejamos un poquito larga para hacer el nudo y poderlo esconder. Lo voy a pasar una vez así, otra vez hacia atrás para que quede bien agarrado y ahora lo escondemos por dentro. Lo vamos a pasar así un par de puntos y cortamos al ras. Ya tenemos lista esta primera pieza. Vamos a hacer otra exactamente igual. Ya yo la tengo aquí terminada. Son las dos iguales, nada más que esta hicimos 40 cadenas. En esta solo hicimos 5 cadenas para crear una argolla más pequeña.
Ahora las vamos a colocar así, con el revés hacia arriba y esta con el revés hacia abajo, de esta forma. Vamos a colocar la tira por dentro para que no se estén moviendo las piezas y sea más fácil de unirlas. Y esto mide aproximadamente unos 8 centímetros y medio. Yo voy a utilizar una aguja lanera con una hebra del mismo color para unirla, que es mucho más fácil, pero ustedes lo pueden hacer con el mismo gancho con puntos deslizados. Vamos a contar desde aquí donde está la tira, todo un pétalo, y comenzando el segundo dejamos un punto y en el segundo comenzamos, y hacemos lo mismo en la parte de atrás. Dejamos un punto y en el segundo. Aquí tomamos, así que uno en el segundo y atrás en el segundo, justo ahí. Hacemos un nudo. Y este lo vamos a esconder por dentro cuando vayamos cosiendo. Ahora tomamos aquí la cadena de un lado y la que corresponde en el otro lado. Tomamos una de un lado y la que corresponde en el otro lado. Y lo estamos haciendo solo en la parte de adentro de la cadena. Aquí tenemos una y dos partes, solo tomamos una, la de adentro. Pero ustedes pueden tomar la de afuera, pueden tomar las dos partes como ustedes quieran. Tomamos una y una. Y cada vez que damos aproximadamente unos 4 puntos, podemos ir recogiendo un poquito porque nos va quedando un poquito flojo el hilo. Solamente un poquito para que no se vaya a recoger demasiado. Volvemos aquí. Un punto de un lado, uno y uno. Uno y uno. Es súper fácil y rápido con la aguja. Ya hicimos unos cuantos, le damos una pequeña estirada solamente. Y seguimos. Ya nos va quedando unida las dos piezas. Esto lo vamos a hacer hasta que nos falte un punto para llegar al pétalo, este pétalo y un punto más. Exactamente lo que hicimos en este lado, un pétalo completo y un punto. Ya que lleguemos ahí, vamos a hacer un nudo y cortar la hebra. Una vez terminamos de coser las dos piezas, ya nos queda algo así. Lo podemos utilizar para guardar audífonos, para guardar monedas, lo que ustedes quieran. Pasamos la argolla más grande por dentro de la pequeña y listo. Así es como se ve. Aquí también tengo otro en color rosado para que puedan apreciar cómo se ven con diferentes combinaciones de colores. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no están suscritos al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.